Sí, buenas. Continuamos, estimados, en esta tercera semana del módulo de Psicología Comunitaria. Estamos desarrollando el contenido de esta materia dentro de la carrera de liderazgo pastoral para hacer una reflexión importante acerca de la importancia de trabajar dentro de comunidades. Vamos a compartir las presentaciones que tenemos para la materia para hacer las respectivas, el respectivo avance. ¿Okay? Ahora sí que pasa. Aquí tenemos, estamos ya entrando a la tercera unidad de la materia y vamos a ir repasando un poquito en donde nos habíamos quedado el fin de semana. Estábamos reflexionando ampliamente en este detalle, puesto a que les comentaba que para nosotros empezar a elaborar nuestro proyecto, incluso si es que nosotros optamos por un proyecto de grado para titularnos, gran parte del proyecto implica el realizar un buen diagnóstico. Si nuestro diagnóstico está elaborado de una manera precisa, con mucha propiedad, sea un cuestionario, una encuesta, el FODA y las diferentes herramientas diagnósticas que vamos a repasar en esta semana, el proceso de luego hacer el proyecto, ejecutarlo y añadir una posterior evaluación de cómo nos ha ido el proyecto, van a ser pasos sencillos a elaborar, especialmente la parte de lo que es la ejecución y la evaluación del proyecto. Pero si nosotros en nuestro diagnóstico inventamos datos, que a veces sí nos podemos sentir tentados de inventar datos, ya incluso cuando hagamos un buen proyecto, elaboremos ya bien el proyecto, cuando lo ejecutemos en la realidad, ahí es pues donde va a haber un poco de complicaciones, conflictos con la comunidad en la cual nosotros vamos a hacer la intervención correspondiente. Todo proyecto, cuando se va a dar inicio, incluso hablamos hasta de un proyecto empresarial, un proyecto de negocio o de algún producto, suele siempre empezar por un previo diagnóstico de mercado, un diagnóstico, si voy a hacer, por ejemplo, quiero hacer un proyecto de un programa radial, entonces previo tengo que hacer un diagnóstico de la comunidad radial a la cual se supone que yo voy a llegar. Si hago un buen diagnóstico, probablemente voy a tener mucha certeza de qué es lo que quieren los oyentes, si hay comunidad de oyentes. O finalmente voy a tener un programa en donde me escuche mi familia y invierta mucho tiempo, quién sabe, hasta recursos, pero no tenga el alcance que yo tenía en mente pensado. Lo mismo, si yo hago un negocio, si yo hago un pequeño emprendimiento, pero no hago el diagnóstico del mercado, no hago el diagnóstico a donde se supone va a llegar mi producto, por más bonito que sea mi producto y vuele mi imaginación de cómo le va a encantar a la gente, pero si no he hecho un buen diagnóstico, el proyecto cuando lo ejecute no va a tener los resultados esperados. Por esa razón, cuando incluso hagamos nuestro proyecto nosotros para hacer la intervención en alguna comunidad, hacer, quién sabe, una hora feliz, hacer un campamento, un retiro, un curso de capacitación y todo lo demás, si nosotros no elaboramos un buen diagnóstico, en el proceso de la elaboración del proyecto, cuando sea la ejecución y la evaluación, vamos a tener una evaluación muy negativa de nuestro proyecto. Y hasta eso puede llegar a frustrarnos. Por eso es bueno invertir en un buen diagnóstico inicial, hasta para sacar un producto, o para sacar mi programa de radio, o para hacer mi pequeña intervención que quiero hacer en la comunidad. Miren, les doy un ejemplo. ¿Qué tal si yo quiero hacer una intervención en mi comunidad? Supongamos que mi congregación se encuentra en un sector periférico o en un sector rural. Yo como pastor, la necesidad que yo veo como pastor, como líder cristiano, es que esta iglesia necesita su templo, porque no hay iglesias, veo aquí no hay congregaciones, entonces bienvenido va a ser la congregación acá en este pueblo, en esta comunidad, en esta zona. Entonces me lanzo.
hacer una congregación en el lugar. Acá, por si acaso, quiero hacer un paréntesis, tal vez era un detalle que también se ha mencionado en la clase, era el asunto de lo espiritual. Sé que nosotros como cristianos abordamos en el plano espiritual. Entiendo yo que el Espíritu Santo trabaja sobre nosotros de manera sobrenatural. Es más, en Hechos menciona de que el Señor añadía cada día quienes iban a ser salvos. Comprendo ese aspecto, queridos pastores, y sin embargo, como carrera universitaria, y como que nos estamos formando, estamos en una etapa formativa, académica, universitaria, necesitamos eh, adquirir herramientas, estrategias, eh, formas para que nuestra tarea pueda ser más efectiva en el trabajo ministerial. Si analizamos el aspecto bíblico, en el instante en donde la iglesia tuvo un pequeño conflicto de organización, en donde al parecer los apóstoles estaban en una tarea de servicio como diáconos en el trabajo para repartir los alimentos. Entonces, no es que les faltaba espiritualidad, o sea, no es, tranquilamente puede decir, no, el Espíritu Santo nos va a dar fuerzas porque todo podemos en Cristo que nos fortalece o algo así. Entonces, no fue así, ¿verdad? Lo que Pedro reclamó fue, hermanos, nos organizaremos mejor, escogeremos a hombres que se dediquen a esta tarea, llenos del Espíritu Santo, sabios que sepan hacer esta tarea correctamente, y así nosotros nos encargamos de la tarea de la predicación, que debía ser esa nuestra tarea principal. Y organizaron, hicieron las elecciones correspondientes de los diáconos y se hicieron mucho más efectivos en la predicación de la palabra. Nuestro caso también puede ser algo similar. O sea, nosotros al adquirir estas herramientas, al hacer la reflexión de que cuando yo vaya a llegar a este pueblito, mi perspectiva es abrir la congregación, está bien. O sea, creo que es loable si nosotros avanzamos, si hacemos misiones avanzadas, lugares donde vamos a hacer aperturas de congregaciones, pero siempre es correcto hacer una evaluación, incluso para abrir una congregación. Miren, la perspectiva que tiene nuestra carrera, porque tenemos una diversidad entre nosotros como compañeros. Estamos pentecostales, metodistas, conservadores, estamos de asambleas, estamos bautistas, estamos de diferentes congregaciones en el grupo que tenemos actualmente, acá en el séptimo. Y es seguro que ustedes han notado que a veces pasa que en un pueblo tenemos 4, 5, 6, 7 denominaciones y el pueblo es pequeño. Y también a veces sucede así en alguna zona, donde hay una congregación y unas 3, 4, 5 cuadras más allá, otra congregación también. Incluso pueden ser hasta cercanas doctrinalmente. ¿Y a qué se debe esto? Porque es incómodo. No sé si alguno tiene esa experiencia, pero es un poco incómodo. Personalmente yo, cuando he tenido esta experiencia, incomodaba un poco la situación. Desde que nuestros jóvenes podían asistir a la otra congregación y que sus jóvenes también vengan a nuestra congregación, hasta ahí está bien, o sea, creo que es saludable eso. La incomodidad iba en el hecho de que eh, puede haber un celo ministerial, puede haber una especie de comparación con el otro ministerio y decían, ¿por qué nosotros no somos así? ¿Por qué estamos tan fríos? Y cosas así. O los otros decían, ¿por qué no nos enseñan así? ¿Por qué no hacen este tipo de estudios bíblicos? ¿Por qué no nos aconsejan así? Y esa diferencia es un poco compleja, evidentemente por la diferencia doctrinal que tenemos, pero considero yo, si se hiciese un buen diagnóstico previo a empezar un ministerio, una avanzada en algún lugar, se debería hacer este diagnóstico dentro de la vecindad, dentro del lugar que queremos llegar, sea una periferia, un pueblo o algo ahí. La etapa diagnóstica, hacer la evaluación correspondiente, si en esta zona hay las suficientes congregaciones como para que yo también añada una más. O evidentemente no hay ni una sola congregación, entonces es necesario que hagamos un espacio ahí, hagamos una avanzada. Sé que es un tema un poco delicado de conversar, pero habla mucho acerca del diagnóstico que deberíamos hacer previo a iniciar un proyecto. Entonces, si yo hago un diagnóstico en mi zona y veo que en esta zona, aparte de que no hay congregaciones, hay una gran cantidad de niños y además hay muchas familias cercanas, las cuales están y son de escasos recursos y al parecer hay un alto grado de analfabetismo. Además de ello, no hay alumbrado público.
no hay un colegio cercano. Ese diagnóstico de la zona a la cual yo quiero hacer un proyecto de una nueva avanzada, a mí me facilita grande tarea, gran trabajo, porque ya puedo proyectarme hacia dónde más o menos entonces vamos a llevar la congregación. Aparte de predicar el evangelio, que es la esencia del movimiento que estamos llevando, entonces voy a abrir centros de educación alternativa. Además de ello, vamos a hacer apoyo escolar para que los niños puedan tener reforzamiento y la congregación va a ser ese centro. Y aquí quiero abrir otro paréntesis más, el asunto de los templos que tenemos. Hagamos una evaluación también. Muchos de nosotros invertimos un buen recurso económico, sea para el alquiler o sea para tener la propiedad y la construcción de nuestro templo. Y lo solemos usar regularmente a media semana en un culto y también así si es que hay un día de ayuno, el día de ayuno también y el fin de semana full. Y hay muchos días en los cuales nuestro templo no tiene una utilidad. O sea, nuestro templo está vacío, es como un elefante, ¿qué dicen? Elefante blanco, dicen, ¿no? Algo así, en donde está la construcción, es un gran lugar, pero no tiene la utilidad. O sea, no está teniendo una efectividad de la inversión que se ha realizado. Entonces, ante ello, abrir centros de enseñanza alternativa, abrir espacios de discipulado, espacios de capacitación, escuelas de líderes, escuelas de panderos, de danzas, cosas así, hacen que el espacio que hemos invertido sea mucho más efectivo. Cesamos. Entonces, continuamos con la etapa de diagnóstico y en cualquier proyecto, o sea, el proyecto que tú tengas en mente, quieres hacer un programa de radio, quieres hacer un proyecto de discipulado, quieres hacer un programa de evangelismo, quieres hacer una nueva avanzada, quieres abrir un modelo diferente de discipulado, un modelo celular, quieres hacer, quién sabe, un proyecto de educación para padres, un proyecto de intervención para matrimonios en crisis, quieres hacer un proyecto de para niños con autismo, no sé, cualquier proyecto que tú tengas en mente, porque finalmente el proyecto va a nacer en nosotros. Lo que tienes que hacer es darle un respaldo a través de un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico va a hacer que la ejecución de tu proyecto sea sencillo y aceptado por la comunidad. Miren, les doy otro ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo un familiar cercano que tiene autismo? Y me parece que es necesario que la iglesia tenga un espacio especial, un espacio adecuado para niños con autismo. ¿Por qué? Porque yo tengo un sobrino que tiene autismo. Entonces, de buen corazón, yo como cristiano, como líder, voy a habilitar este espacio para niños con autismo. Directo, sin hacer diagnóstico, nada, directo vamos a hacer, ya ejecutaremos, hagamos un aula, abrimos un espacio libre de sonidos altos, de colores, de estimulantes, para que los niños autistas y su familia puedan recibir enseñanza y predicación. Perfecto. Va a estar mi sobrino, va a estar, quién sabe, alguno de nuestros compañeros también que estaban ahí, y vamos a tener a 2, 3 personas probablemente, si es que no he hecho un diagnóstico, y en el diagnóstico me hubiera dado cuenta que si bien es una necesidad personal, familiar, no es una necesidad amplia dentro del radio urbano o del radio en el cual estoy haciendo mi proyecto. Hay 1 o 2 que tienen esta condición. Y eso va a hacer que mi proyecto, pues, al momento de ejecutarse, no llegue a ser bien recibido, incluso por la congregación, porque vamos a hacer inversión de recursos, de equipamiento, de tiempo, de espacio, de liderazgo, y estamos desperdiciando los recursos que tenemos. Por eso el diagnóstico previo al proyecto es determinante. Mi diagnóstico previo al proyecto me puede dar las luces verdes para seguir mi proyecto o me puede dar algunas indicaciones para hacer adaptaciones de mi proyecto, para hacer adecuaciones correspondientes y de esa manera mejoramos en el proceso. Entonces, es lo que habíamos visto el fin de semana y en esta semana vamos a ver algunas herramientas de diagnóstico que probablemente las hemos visto en algún momento, para algunos va a ser retroalimentar una vez más, para algunos va a ser aprendizaje y sea cual fuese el caso, pongamos mucha atención, porque cualquiera de estas herramientas nos puede ser muy útil para hacer nuestro diagnóstico del proyecto. ¿Hay más herramientas que estas? Sí hay.
sí hay. Considero que tal vez estas son las más esenciales, las cuales las podemos aplicar y que regularmente se aplican en cuestión de proyectos. El fin de semana, Dios mediante, podamos reunirnos de manera presencial, si espero que se pueda la situación. Y en todo caso, si no se da la situación, también lo vamos a ver de, de manera virtual. Vamos a hacer la elaboración de estas herramientas con inteligencia artificial. Es complejo, ¿no? Miren, hacer, por ejemplo, las técnicas de observación, diálogos, dinámicas de grupo, eh, hay que ser muy creativo, hay que ser muy hábil, pero con inteligencia artificial se hace mucho más sencillo. Encuestas de la misma manera. Yo he visto encuestas previo a inteligencia artificial, que era una situación bien compleja de organizarse. O sea, incluso para mí, en mi tiempo de estudiante en la universidad, hacer encuestas, uno tenía que pensar bien, con mucha cabalidad, qué pregunta voy a hacer a la población a la cual yo estoy encuestando. Y mis preguntas tienen que ser relacionadas pues al tema que yo quiero abordar. En muchas ocasiones he visto que a veces damos cuando hacemos una encuesta, supongamos que mi proyecto va relacionado a un programa de intervención de parejas, un programa de concientización o de capacitación para matrimonios, para parejas. Entonces, básico, inicialmente en una encuesta es los datos personales, pero luego voy a preguntar, ¿usted vive en la ciudad de La Paz? Ya básico, se sobreentiende. Si estoy haciendo mi encuesta en la ciudad de La Paz, se sobreentiende pues que vive en la ciudad de La Paz. Y si estoy haciendo en un lugar donde estoy, es pues una pregunta quemada. Si yo le pongo, usted es mm, miembro de la iglesia y mi encuesta lo estoy haciendo dentro de la iglesia, es sobreentendido también de que es parte de la congregación. Cosas así, hay preguntitas que a veces se nos escapan, pero con inteligencia artificial lo vamos a hacer de una manera bien sencilla. Vamos a practicar un poquito el fin de semana, sea virtual o sea presencial, mejor si fuese presencial y así vamos a ver resultados. Pero igual el virtual también va a ser una manera interesante, probablemente sea virtual. Vamos a ver. Y estas herramientas diagnósticas las vamos a ir explicando durante esta semana, cada una de ellas. Si nos alcanza el tiempito, vamos a ver otras más para que tengamos una gran variedad de alternativas para el proceso de nuestro diagnóstico. Empecemos con la primera, o el primer grupo. Técnicas de observación, diálogo y dinámicas de grupo. En la parte de investigación, en la parte de querer hacer proyectos, el proyectista, el que va a hacer intervención, tiene que desarrollar con gran habilidad su capacidad de observación. Recuerdo que en una materia dentro de la universidad, que era la materia de antropología, donde hemos ido a hacer encuestas, observaciones y proyectos en Achocalla, nos motivaron a ser muy observadores en todos los detalles que tiene la zona. En la etapa de observación directa teníamos que hacer cálculos de cuántas tiendas hay, cuántas avenidas hay, cuántos alumbrados públicos tienen, cómo son las calles, cómo son las personas, si hay servicios básicos a la vista, si hay cantinas, si hay expendio de bebidas. Todos estos detalles son observables. En las escrituras, por ejemplo, cuando nosotros revisamos, el Señor tenía una gran capacidad de observación. Estaba atento a los detalles que se presentaban a su alrededor. Por ejemplo, si recordamos el paralítico que viene con sus amigos y lo bajan desde el techo y lo ponen ahí a sus pies, dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, porque cualquiera podría verlos ahí, el muchacho ahí echado y paralítico, tendría que centrarse en él, pero no, vio que, y analizó, ¿no? ¿Y cómo entró? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Quién se ha tomado la molestia de destapar el techo, de escarbar regularmente la estructura de los techos en el contexto bíblico? Son techos elaborados en base a madera, a tierra y hojas
que de alguna manera daban una especie de impermeabilidad. Entonces ellos han tenido que escarbar el techo, hacer un espacio como para que entre todo el cuerpo y tomarse toda esa molestia. Y dicen las escrituras que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo a él, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, la observación es algo que tenemos que desarrollar constantemente como líderes. Una capacidad de observar los detalles de manera minuciosa, detalles visibles a simple vista y detalles visibles simplemente al ojo de alguien bien detenido, alguien muy detallista. Con la práctica se llega a desarrollar eso. Y él les anima a que vayan practicando conforme están a veces en el transporte público, conforme están entre la gente, observen, vean, analicen el comportamiento de la población. Si están en el minibús, analicen el comportamiento de la gente que está ahí, gente callada, gente en silencio, lenguaje no verbal desde sus rostros, desde la manera como caminan en pareja o en familia o en esposos, dificultades que tienen al parecer. Si llego a una zona, ver todos los detalles, ¿no? Veo que hay tiendas, veo que hay luces, veo el camino empedrado, veo diferentes circunstancias. La observación directa es una etapa inicial de, de evaluación, de diagnóstico, porque en base a esta observación es donde ya me van a hacer a mí posibles proyectos. Ya cuando uno va desarrollando proyectos y se le hace ya costumbre, en todo lugar va viendo proyectos, ¿no? Proyectos de limpieza, proyecto de alumbrado público, proyecto de empedrado, proyectos, mira esos niños que se pelean entre ellos, proyecto de capacitación para sus padres, escuela de padres puedo hacer aquí. Si veo, quién sabe, ahí a jóvenes que están alcoholizados, digo, mira, proyecto, un servicio de alcohólicos anónimos vendría bien aquí. Veo una cancha y veo varios niños que están jugando, mira, un proyecto para hacer una escuela de fútbol y darle evangelismos. Y veo, quién sabe, que aquí hay parejas que están peleando, mira, proyecto para parejas, aquí puede ser súper. O sea, mi observación en el momento como herramienta de diagnóstico inicial es pues mi primera herramienta que me va a ayudar a potenciar los proyectos que yo tengo en mente. Cuanto más detallista sea yo en ver problemas y proyectos en base a todos los detalles que suelo ver, entonces las posibilidades para ir elaborando proyectos son amplias. Sin embargo, si mi capacidad de observación es limitada y me centro solamente en mi alrededor, en mi necesidad, en lo que a mí me molesta, en lo que yo creo, eh, mis proyectos van a girar siempre en torno a mí, en torno a lo que yo creo que yo necesito. Y ahí obviamente vamos a tener serios problemas. Entonces, ¿cómo observamos? ¿Estamos observando adecuadamente? Como tarea, como ejercicio, yo les motivo a que si están en transporte público o están aquí en su casa o están en algún lugar rodeado de personas, observen los detalles. Muchas veces eh, cosas diferentes pasan para aquellos que observan de manera cuidadosa. Traten de observar bien dónde se encuentran, cómo está la congregación, y ahí tal vez un detalle muy relacionado a la observación directa es la capacidad visionaria que tienen los líderes. Y ustedes como líderes tienen que tener esa capacidad visionaria, que es una especie de observación que va más allá del presente. Y ahí hablamos incluso de la tarea del líder. Un líder que hace una observación directa nota pues la incomodidad de la gente, nota, quién sabe, la molestia de alguna persona, y hay que ir desarrollando esa capacidad. Hay textos que nos pueden ayudar, yo les recomiendo, hay el texto de la Biblia, a ver, ¿en qué autor está? La Biblia del lenguaje corporal. Judy James está. Voy a compartirles si me escriben, como siempre yo les prometo libros, pero si no, nadie pide, no, pues para qué les voy a dar. Pero sí hay libros de lenguaje corporal que les pueden servir mucho, esto para hacer lecturas de grupos de personas, pero también observen detalles particulares en donde pretenden hacer el proyecto. Y esto nos referimos a comunidades, a grupos. En lo posible,
Personalmente creo que dentro de esta materia sería ideal que el proyecto que ustedes quieran elaborar salga de las cuatro paredes de la congregación. Por lo menos vaya relacionado de la congregación alrededor, ¿no? A las necesidades que hay dentro del barrio. Ahí, por ejemplo, puede ser que en mi congregación, que se encuentra en alguna zona urbana, y veo que, no sé, hay muchas tiendas, muchos vendedores que tienen a sus hijos ahí en la tienda. Entonces, en la semana les daré un espacio a ellos para que sus hijos puedan venir y ser capacitados y reforzados a nivel académico, y aprovecho el espacio y son discipulables, son enseñables. ¿Cómo nace eso? Porque he visto que hay muchos niños por aquí. Si veo en mi zona que tal vez le falta alumbrado público, entonces veré la manera como puedo nosotros eh, hacer un proyecto de alumbrado público vecinal, y compramos o hacemos campaña o hacemos una kermés para otorgar, por lo menos en la calle donde está la congregación, y poner un alumbrado público vecinal para que de alguna manera esto sea útil. Hay, quién sabe, lámparas que funcionan a base de luz solar y se pueden instalar, quién sabe, en los postes, y creo que puede ser una alternativa útil para toda la comunidad. Y esto nació desde mi observación. Entonces, la observación directa como diagnóstico puede ser considerada incluso para una investigación. Los antropólogos regularmente hacen observaciones sistematizadas. ¿Alguna vez han notado este detalle? Si ustedes son observadores, tal vez sí lo han notado. Hay personal de la alcaldía que suele posicionarse en algunas avenidas o algunas calles y están ahí con su libretita, con su cuaderno. Están ahí y pasan y como que anotan algo. Así, ¡pac! Están ahí con sus sombreritos y anotan algo y vuelven a anotar y vuelven a anotar. Y yo me tomé la molestia de acercarme porque soy muy curioso y la curiosidad mató al gato. Y me acerqué y dice, ¿qué están anotando? Entonces me decía, brevemente, estamos anotando cómo es el transporte, tenemos que ir a un estudio. Pero tenía que concentrarse, obviamente, me dijo algo así. Entonces, entiendo de que lo que están analizando por observación, o sea, es una observación sistematizada. Está anotando las movilidades que pasan, sean de transporte público o un transporte privado, o una movilidad pública o una movilidad privada. Entonces anotaba eso y tenía su registro de observación. Supongo que se posicionaban ellos en un horario determinado y estaban calculando cuánto es la población o cuánto es la cantidad de transporte que pasan a determinada hora. Probablemente para hacer un cambio de ruta, probablemente para buscar rutas alternas y esos detalles. Entonces, eso es una observación sistematizada. Cuando yo hago ese tipo de observación, puede considerarse dentro de un trabajo de investigación como una herramienta para justificar mi proyecto. Entonces, solo el hecho de yo observar de manera sistematizada puede incluirse dentro de mi proyecto, sí se puede. O sea, sí, quién sabe, pero igual involucra un espacio, un tiempo, ¿no? Es como que haces una encuesta tú, pero por un determinado tiempo. La sistematización de nuestra observación tiene que estar con parámetros específicos, horarios y respetar. Recuerden que ante un trabajo de grado, el aspecto sistemático, el aspecto científico es parte esencial de un proyecto. Entonces, se vuelve sistemático, se vuelve científico cuando yo soy metodológico en la aplicación. Entonces, determinaré el horario y supongamos esto, miren, hagamos un hipotético de un proyecto. ¿Qué tal en la congregación? Una congregación X, el templo se encuentra en el segundo piso. Los hermanos tienen que subir unas gradas y yo como pastor o como líder o como miembro de la iglesia queremos hacer un proyecto. Personalmente considero que el proyecto debería ser comprar un ascensor o hacer un paso a desnivel, porque yo tengo mi esposa que tenemos un bebé de unos cuantos meses y nos cuesta entrar a la iglesia, subir las gradas, es un martirio cada domingo, y bajarlas después con el casito bebé, casito cuna, es pues un martirio.
y creo que es una necesidad urgente para la iglesia. Entonces propongo el proyecto al pastor, verbalmente digo, pastor, compremos un ascensor, pastor, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Porque para mí es una necesidad. Entonces tendría que justificar mi proyecto y es lo que vamos a hacer. Voy a organizar mi observación y voy a decir, pastor, mire, me voy a parar este mes en el ingreso y en la salida, le voy a dedicar 1 hora y 1 hora a la salida y voy a anotar a cuántas personas les cuesta subir las gradas y voy a empezar a sistematizar. Entonces voy a poner en mi libreta de sistematización parejas con caso cuna, ancianos con dificultad para subir gradas, personas en silla de ruedas, voy a poner personas en muletas, niños, algo así. Entonces estoy sistematizando mi observación. Entonces, desde la mañana, que es el ingreso a las 8 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, 1 hora, le voy a dedicar todos los fines de semana de este mes y voy a empezar a anotar. Entonces anoto cuántos padres de familia entran, cuántos ancianos, cuántos niños, y pongo otros más como observaciones extra, porque veo que un niño se cayó de las gradas. Anoto como una observación extra. Pero anoto que están entrando 4 cunas, 6 ancianos, una silla de ruedas y personas con dificultad para subir, unas 7. La población de la congregación son 200 personas. La población que tiene dificultad para el ingreso son alrededor de 70 personas. Por diferentes causas, ¿no? Estoy sistematizando. Al próximo domingo voy a hacer la misma tarea. Voy a organizar y voy a determinar con cantidad de frecuencia cuántos están viniendo con sus cunas, cuántos están viniendo ancianos que les cuesta subir, cuántos con silla de ruedas y así. Empiezo a sistematizar cada fin de semana. Ahí es donde ya he sistematizado mis resultados. Voy a hacer las tortas correspondientes, todo lo que es el trabajo de investigación, ¿verdad? Las tortas correspondientes, el análisis de estos resultados, cuánto es la población total, qué porcentaje es el que está teniendo dificultades, las observaciones extras donde un niño se cayó, donde casi se accidenta un bebé de cuna, los ancianos que les costaba subir casi 6 a 10 minutos todas las gradas y que sufrían mucho en ese proceso, me van a justificar a mí en mi diagnóstico eh, la pertinencia del proyecto de hacer las gradas. Y si yo muestro estos resultados a la congregación, hasta con fotitos le puedo sacar, ¿verdad? Varios fotitos de todo el fin de semana. Imagínense, la congregación vería como una urgencia el hacer el proyecto del ascensor o hacer el proyecto del paso a desnivel, cual sea la propuesta de proyecto. Pero imagínense si yo voy directo al pastor y digo, pastor, necesitamos las gradas. O salgo directo adelante al templo y digo, mis hermanos, necesitamos mejorar las gradas y comprar un ascensor. ¿Cuántos dicen amén? No van a sentirse tan motivados, pero cuando yo les muestro mi diagnóstico, les digo, mis hermanos, yo me he parado todo este mes y he sacado fotografías, a algunos de ustedes les he ayudado a subir las gradas y he notado que cerca al 40% de la población de nuestra congregación le cuesta subir las gradas. Se han accidentado, tenemos como 6 parejas que tienen sus bebés, tenemos como 7 ancianos que les cuesta subir, hay una hermana en silla de ruedas, unos niños se han caído al subir en este mes, se han caído 3 niños de las gradas por un tropiezo que han tenido porque estaban coseteando. Hermanos, esto dificulta la congregación. Compremos un ascensor, ya ha hecho el proyecto, hay ascensores que valen desde 20,000 bolivianos hasta 60,000 bolivianos, podemos financiarlo, tiene su mantenimiento y cuesta todo esto. Y eso es el proyecto. Notan más o menos cómo nace el proyecto y cómo ya después se ejecuta. Les digo, hermanos, ya está el proyecto, este es el presupuesto, se puede empezar a ejecutar en el siguiente mes. De forma inmediata al pago va a venir la empresa, va a hacer las medidas correspondientes y nos va a dar la garantía del uso de 3 años. Yo lo presento así a una congregación y es la probabilidad de que sea aceptado mi proyecto
es más alta que si es que yo llego y digo, mis hermanos, necesitamos ascensor, porque es un poco difícil, yo con mi hijito me cuesta subir. Y aún así, si la población me acepta y me dice, sí, sería, pero ¿cuánto es? No sé, hermanos, pero es una necesidad, había que averiguar, ¿no? Tendríamos que estar haciendo la investigación. No, pues ese proyecto no va a ser aceptado, va a ser rechazado. Pero si yo me acostumbro a hacer proyectos de esta manera, en cualquier lugar, sea una unidad educativa, sea la alcaldía, sea donde sea, si yo hago el diagnóstico, justifico la razón del proyecto, tengo listo el proyecto, presupuestos, cronogramas, ejecución, responsables, todos los detalles que amerita un proyecto, el tener el financiador, el tener la aprobación, es un camino mucho más sencillo. Entonces, la observación directa es una técnica de observación inicial en la cual nosotros podemos justificar la necesidad de nuestro proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta primera técnica acerca de la observación? ¿Una consulta? Está claro, ¿verdad? Avanzando. Pastor Luis. Buenas noches, licenciado. Buenas, pastor. Sí, he estado escuchando. A lo que he estado entendiendo es que hay que tener una observación directa, ser detallista, ¿no, licenciado? Y para, digamos, tener un diagnóstico así bueno, se podría decir. Eh, Como usted dijo, yo creo que hay que accionar, ¿no? Como usted me dijo, sacar o fotos o pruebas o dedicarse un tiempo, ¿no? Por ejemplo, como usted dijo. Esa parte nos escuché bien, dedicamos por lo menos casi unas 2 semanas, así un tiempito, ¿no? Decirle al pastor, me voy a dedicar a esto para ver en qué fallas hay. Como el ejemplo que hizo, ¿no? Del tener un ascensor y ver cuántos ya, o sea, si es la mayoría que no puede, digamos, subir y mayorías que tienen esa dificultad, otros tienen sus bebés, ¿no? Y eso mostrar, como usted dijo, un proyecto, o sea, mostrar, ¿no? Es el problema que hay a la iglesia y la iglesia puede darnos la aprobación. O sea, esos serían los pasos para poder, digamos, tener un diagnóstico bueno. Eso a lo que he entendido, licenciado. Entonces, esos pasos deberíamos seguir en cualquier área, ¿no? O sea, cualquier objetivo que veamos, ¿no? O algo, un problema. Yo creo que es bueno tener recolectar esas pruebas, se diría, y mostrar ese problema a la comunidad o a la iglesia en este caso, ¿no? Así para poder tener un proyecto exitoso, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, licenciado. Eso puedo aplicarlo en cualquier área, o sea, en cualquier problema. Esa era mi pregunta. ¿O hay más, digamos, o otra manera más sencilla de hacerlo? Yo creo que está bien, ¿no, licenciado? Amén. Gracias, pastor. Una buena síntesis. Y sí, la observación directa como herramienta de diagnóstico es una herramienta suficiente para poder hacer una investigación, pero no es la única también. Como decía, esta semana vamos a ir revisando diferentes herramientas y ustedes pueden utilizar cualquiera de estas herramientas de diagnóstico de acuerdo eh, a las posibilidades que ustedes tengan para hacer su diagnóstico. Si yo tengo en la congregación a una gran población y no tengo el tiempo como para poder estar sentado, entonces puedo contratar a alguien o quién sabe, ya no voy a hacer con una observación directa sistematizada, sino voy a empezar a hacer una encuesta directa, una encuesta y les voy a hacer una encuesta a los hermanos. Y vamos a hacer enseguida la explicación también, vamos a llegar a encuestas. Entonces, cualquiera de estas herramientas son útiles para hacer un diagnóstico. Ahora, ¿podemos aplicarlo en cualquier campo, en cualquier espacio? Sí, se pueden aplicar. O sea, miren, se acerca el Día del Padre, mañana pasado es verdad. Em, tradicionalmente, en escuelas o así, en educación, pañuelitos, algunos peines nos han regalado, cosas así. Entonces, supongo, se fue la señal. A ver, otra vez. Ya volví. Me fui, pero volví a ver cómo está el internet. Me fui 2 segundos, pero vuelvo. Decía diciendo, puedo hacer una observación directa, ¿no? ¿Cómo está mi papá?
qué necesidades veo que tiene en este mes, a ver, voy a ver qué necesita, qué podría yo, en mis posibilidades, obsequiar, en base a observación nomás. Lo observo. Y veo. No se escucha, licenciado. A ver, ahora sí se escucha. Ya se Hola, sí, escucha. ahora sí, ¿no? Sabes, ha habido un corte intermitente de internet. Les iba diciendo, entonces, yo qué tal si quiero hacer un buen proyecto desde Galo para mi papá. Entonces voy a observar de por un tiempito para ver qué necesita. Así mi proyecto desde Galo del Día del Padre no voy a hacer algo que incomode o algo que tal vez sea no tan bien recibido. Entonces veo que tal vez le falta a su autito un cobertor para su movilidad. Entonces me da la posibilidad de comprarle. Entonces veo que es una necesidad para él. Lo he ido observando y creo que le va a encantar. Entonces, ¿qué he utilizado? Observación directa nada más. ¿Puedo encuestarle para el Día del Padre? Claro que sí. Puedo decir, papá, eh, ¿te gustaría que te obsequie un cobertor o un aromatizador para tu auto o un cargador de celular para autos? Entonces, una encuesta. Pero también, en vez de encuestarle, yo simplemente lo voy a observar con mucho detenimiento. Entonces, la observación en sí como herramienta es pues ya una herramienta de diagnóstico, pero para proyecto de grado o incluso para una presentación de un proyecto ante una institución, lo que yo necesito es sistematizar mi observación. Y la única manera de sistematizar es en base a ciertos parámetros metodológicos de observación, ver los detalles repetitivos, tiempos específicos, que son detalles para hacer la observación. Muy bien. Avancemos las siguientes también. Tenemos otro acá, que es el trabajo con los grupos y equipos de trabajo. Supongamos que estoy yendo a la comunidad a hacer un proyecto y yo quiero que la comunidad se involucre en el proyecto a elaborar. Entonces vamos a trabajar con grupos de trabajo en los cuales hay una gran ventaja, ya que cuando yo involucro desde el inicio de la elaboración del proyecto a quienes van a ser parte y beneficiarios del proyecto, entonces en la etapa de ejecución va a ser más sencillo aplicarlo porque ya como ellos han iniciado la etapa del diagnóstico y todo el proceso, ellos van a involucrarse con mayor facilidad. Entonces, cuando yo tengo una población amplia, por ejemplo, voy a hacer con la junta de vecinos y he visto la necesidad de poner alumbrado público, entonces me voy a la junta de vecinos y para hacer mi diagnóstico voy a ponerlos en grupos de trabajo y les voy a pedir que puedan hacer la siguiente técnica, ¿no? Que se llama la lluvia de ideas. O sea, el beneficiarnos con trabajos de grupos nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva mucho más amplia, que es una perspectiva individual. El detalle de la perspectiva individual, por ejemplo, el método de observación directa, hace que en algún instante nosotros podamos ser muy subjetivos en nuestra apreciación. Pasa de que cuando yo tengo una diversidad de observación o una diversidad de opinión, las posibilidades de que mi proyecto sean mejor recibidas es amplia. Pero cuando mi observación es individual, ¿no? Entonces puede ser que simplemente sea mi propia observación. Y aquí el trabajar con grupos y equipos para el trabajo de diagnóstico es pues una gran alternativa que nosotros tenemos. Si hay la posibilidad de trabajar con grupos dentro de la congregación, dentro de la junta de vecinos, en el sindicato, en la zona, en el pueblo, adelante, aprovechen la oportunidad.
si se da esa posibilidad. En muchas ocasiones, si nosotros somos líderes o pastores, hagan la posibilidad de hacer grupos de trabajo en donde podamos utilizar esta técnica, lluvia de ideas. En algún instante hemos hecho esto, creo, supongo, que se llama la técnica de lluvia de ideas. ¿A qué se refiere la lluvia de ideas? Es cuando cada miembro o parte de este grupo va a brindar su perspectiva. Y para generar esta dinámica, nosotros como organizadores, quienes vamos a hacer finalmente el proyecto, tenemos que dar ciertos lineamientos, dar preguntas especialmente. Estas preguntas están previamente elaboradas con el fin de dar una justificación a la pertinencia de mi proyecto. Entonces, hacer el ascensor o no, recuerden que ha empezado este proyecto con una necesidad individual, mi necesidad porque yo tengo mi pequeño de unos cuantos meses y vengo con mi casito cuna y por eso quiero hacer el ascensor. Nace en mí, pero quiero que mi proyecto realmente sea pertinente y bien recibido. Entonces voy a dar una lluvia de ideas a este grupo, o voy a aplicar, perdón, la lluvia de ideas a este grupo y les voy a dar preguntas abiertas, no que sean directivas, no que sean direccionadas hacia lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo les pongo, es necesario tener un ascensor para nuestra congregación, entonces está dirigida, está yendo en pro de ese ascensor. Mi pregunta dirigida no va a ser muy elocuente para hacer una lluvia de ideas. En cambio, si yo pongo una pregunta diciendo, ¿cuál es la necesidad primordial que consideran que tenemos como congregación en relación a la infraestructura? Entonces, en mi grupo, en los grupos de trabajo que he elaborado, responderán pues cada uno de ellos. En la lluvia de ideas es importante siempre garantizar el respeto de cada uno de los que participan dentro de esta técnica. O sea, que uno pueda pensar libremente, que pueda participar con libertad y coadyuvar de alguna manera a que ninguna idea sea menospreciada ni ridiculizada. Entonces, en esta lluvia de ideas, todos van a manifestar sus ideas. El joven de alabanza dirá, la necesidad de infraestructura que tenemos es elevar un poco más el templo, o añadir bambalinas o cortinas para el templo, para tener un poquito de mejor orden, o luces necesitamos en infraestructura. Su perspectiva, bienvenida en la lluvia de ideas. El que es maestro o el que es discipulador dirá, lo que necesitamos para infraestructura o equipamiento, creo que necesitamos un megáfono para predicar, necesitamos un mejor sonido para que nos escuchen en la prédica. En infraestructura, quién sabe, ahí los que tienen sus hijos, sí dirán, ¿no? Creo que necesitamos mejorar las condiciones para subir al templo, porque es difícil. Los ancianos, quién sabe uno que otro dirá, hay que hacer una manera de subir más cómoda al templo, porque es difícil subir las gradas. Entonces, cuando ya hago la lluvia de ideas y permito que todos participen, en ese diagnóstico previo, la pregunta era, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? Entonces, voy a encontrar una población amplia y ante estas diversas respuestas, es probable de que exista una gran población que manifieste una necesidad primordial por frecuencia, por número de repeticiones. Y ahí, quién sabe, es justamente la que yo tenía en mente, que era el hacer el ascensor. O probablemente la mayoría de la población dirá el equipo de sonido. ¿Por qué? Porque realmente era insoportable el sonido, no se entendía nada al pastor, no era, y no escuchaba nada. Decían, no, hay que mejorar el sonido porque no se escucha bien. Para ellos era la necesidad de sonido y la gran población de la congregación dijo que era el sonido. Entonces mi lluvia de ideas me ayuda a determinar como un diagnóstico cuál es la necesidad. Mira, otro ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer un programa radial. Mi programa radial quiero que sea sobre el discipulado bíblico, o el discipulado juvenil, o el discipulado en la iglesia, algo así. Entonces, este programa va a ser dirigido netamente al público cristiano. Entonces, voy a hacer mi lluvia de ideas
con el grupo cristiano. Y les voy a decir, si tuvieras la posibilidad de escuchar un programa radial, ¿qué tipo, qué formato te gustaría escuchar? ¿Qué temática te gustaría oír? Y ahí vamos a escuchar de todo, ¿no? Algunos dirán, queremos saber más de la Biblia, queremos saber más del Apocalipsis, queremos más música cristiana de Maná, cosas así. Te van a dar una gran alternativa de opciones y en base a la lluvia de ideas del grupo, tú vas a poder seleccionar la mayor población y cuando sacas tu propuesta, elaboras tu proyecto y lo ejecutas, entonces esa población ya sabes que están interesados en lo que a ellos les llamaba la atención previamente. Más radial va a ser mucho más bien recibido por la población en la cual tú tenías en mente, el público cristiano. Entonces es una técnica muy importante para poder ejecutar la lluvia de ideas. Regularmente se trabaja con grupos, nos da una perspectiva mucho más diversa del problema o de la situación que se está a punto de elaborar un proyecto y eso es conveniente también. Otro, las reuniones con la comunidad. En una etapa previa de proyectos, cuando hablamos de comunidades, es importante, queridos compañeros, el asunto de que las comunidades se puedan involucrar en la etapa de elaboración del proyecto. Y acá nos referimos a juntas de vecinos, a sindicatos, a, a comunidades y sus autoridades originarias, y debemos hacer pie, o sea, debemos hacer parte y presencia. Yo he visto comunidades muy interesantes en este tiempo del ministerio pastoral, en donde los líderes cristianos, pastores, son bien recibidos. Es extraña la comunidad donde no respeten la autoridad del líder cristiano, del pastor. Es extraño. Regularmente en comunidades rurales yo he visto que incluso se les da lugar. Hay comunidades donde ya han avanzado mucho al respecto y ya como autoridades originarias permiten que el pastor organice un día de ayuno para toda la comunidad o hagan consagraciones de las obras y hacen tal vez aquí un poquito de diversidad, ¿verdad? Lo que he visto, se invita al pastor, se invita al sacerdote, se invita a algún yatiri también para que haga la consagración de la obra. Incluso cuando se ha hecho la consagración del campus universitario que se ha adquirido recién en la UDABOL, creo que fue algo así también la posibilidad, en donde se invitaron también a diferentes autoridades religiosas. En esto en la diversidad religiosa que hay en nuestro país, ¿no? Para algunos esto puede ser incómodo y molesto, y dicen, no, ¿qué nos vamos a juntar nosotros? Porque lo divino no se junta con lo sacro y nosotros somos santos. Puede ser esa perspectiva, aceptable también. Pero para otros es una oportunidad, o sea, la oportunidad en donde voy a poder dialogar con las autoridades, con los alcaldes, con los malcus, con los dirigentes de la zona, de la vecindad, y es ahí donde yo voy a poder tener mejores opciones de hacer la ejecución del proyecto que tenga en mente. Si quiero hacer mi escuelita o quiero hacer mi unidad educativa como congregación o quiero, quién sabe, hacer algún espacio de capacitación o de reflexión o un ayuno del pueblo, si yo me he apartado de la comunidad, no voy a tener ese acceso. Pero si yo tengo la ventaja de que tengo buenas relaciones con la junta de vecinos, y aquí tal vez un detalle, aquellas congregaciones, si nosotros pertenecemos a una congregación que se encuentra en una zona periferia donde regularmente las juntas de vecinos tienen una gran autoridad y tienen reuniones semanales, no nos aislemos. Creo que como líderes, pastores, es nuestro deber ser luz y la luz brilla en medio de la oscuridad. La luz no brilla donde hay luz, o sea, la luz brilla donde hay oscuridad. Y las comunidades, las juntas de vecinos, son espacios donde se quieren pues el liderazgo, la experiencia, el conocimiento. Y si ya hemos alcanzado de que en nuestra comunidad nos respeten como autoridades cristianas, genial, hay que aprovechar esa oportunidad para proponer proyectos, para elaborar diferentes tipos de proyectos y hacer la ejecución de estos proyectos con parte de estas comunidades. Entonces, indaguen, donde ustedes están, en la iglesia, es parte de estas reuniones,
Y aquí otro tal vez detalle, porque a veces nos limitan o nos limitamos en las reuniones. Tradicionalmente las reuniones de las juntas de vecinos y comunidades lo suelen hacer domingos y eso tal vez nos limita, entiendo también. Realmente si alguno de nosotros ya sabe, es tradicional que muchas juntas de vecinos se reúnen los domingos. Y eso tal vez por falta de influencia también. Yo recuerdo aquí en la zona donde vivimos, había un buen tiempo donde se hacían las reuniones los domingos, pero ha habido la propuesta de parte de la iglesia, porque la iglesia facilitaba el templo para las reuniones, y cuando ya empezó a facilitar el templo, es donde solicitó que las reuniones se las puede realizar los días sábados. Esa facilidad que se dio del espacio en donde se tenían las reuniones hizo que se cambie el día de reunión. Y aquí también hay un detalle, ¿no? El asunto de lo sacro, de lo que puede ser un templo. Hay algunos que tienen una perspectiva donde el templo, la construcción que tenemos es totalmente sagrada y no se puede utilizar para otras funciones, pero hay quienes también ven oportunidad en el hecho de que esta infraestructura pueda ser útil también para otras necesidades que son estratégicas, porque no solo es que se presta ya, sino que son estratégicas para que la comunidad perciba de que como congregación son parte de la comunidad, pero están ahí para iluminar y cuando se tiene algún proyecto o alguna actividad, se puede dar facilidades. Considérenlo, tampoco lo ven como una imposición, ¿verdad? Porque sé que cada uno de nosotros tiene una perspectiva muy diferente, pero pueden considerarlo para verlo de esa manera. El buen relacionamiento con autoridades, con dirigentes, con juntas de vecinos, hace que nuestros proyectos en nuestras comunidades puedan ser bien recibidos. El mal relacionamiento, el que nos vean, quién sabe, como un grupo religioso muy cesado, a los cuales tal vez no se relaciona bien con la zona ni con la vecindad, los proyectos que hagamos desde campañas al aire libre no las van a impedir. Y esa es una realidad, queridos pastores. Muchas veces que solemos querer hacer alguna actividad al aire libre como congregación, muchas veces tenemos impedimentos porque hay pues una resistencia de juntas de vecinos, de alcaldías, de sindicatos que no nos ven bien. ¿Y por qué no nos ven bien? Porque probablemente nosotros también en algunas comunidades no somos eh, tan abiertos, tan fáciles de dialogar. Y esto no solo ocurre, por si acaso, en el ámbito religioso y político, social. Esto también pasa a nivel individual y es algo también para reflexionar con la iglesia, con nuestros hermanos. Nuestros mismos hermanos son muy, qué sé, muy, algunos, no todos, ¿no? Muy aislados de sus familiares, de sus vecinos. Hay un discurso en donde se manifiesta que ahora que ya somos cristianos, ya no tenemos que juntarnos con ellos, que nosotros somos aparte y todo ello. No es un discurso saludable. Creo que más al contrario, un cristiano tiene que llegar a relacionarse todavía con sus compañeros no creyentes hasta convertirlos, con sus familiares no creyentes hasta no convertirlos en ellos, sino hasta que el Señor pueda encontrarles y que ellos puedan ser un instrumento para predicarles el Evangelio. Creo que por ahí va el asunto también de la diferencia que a veces tienen algunos dirigentes o autoridades con los movimientos cristianos. Por último, los grupos focales. Otra técnica muy interesante acerca del trabajo de los grupos focales es cuando yo con mi grupo o con la organización en la cual yo estoy trabajando empiece a determinar pasos precisos para fortalecerme dentro de estos grupos y hacer algún tipo de investigación. Entonces, así como he ido organizando en la técnica de la lluvia de ideas, en los grupos focales, primero se elaboran preguntas previas para generar algún tema en discusión. La lluvia de ideas es para generar ideas, para generar perspectivas. En cambio, un grupo focal es para el análisis de algún tema de investigación. Por ejemplo, puedo hacer un grupo focal, igual, tanto en lluvia de ideas, esto es en grupos individuales o en personas individuales, pero en el grupo focal son grupos a los cuales yo les voy a dar temáticas o preguntas
que motiven la discusión de estos grupos y todas las respuestas que me vayan a brindar me ayudan a mí a que de alguna manera tenga una perspectiva más amplia de un tema de investigación. Por ejemplo, quiero hacer un grupo focal acerca de la pertinencia de elaborar un ascensor para la congregación. Entonces, las preguntas que van a ir relacionadas para cada grupo podrían ir en el sentido de, ¿considera usted que las gradas están generando accidentes en los niños? Una pregunta. Entonces eso va a llevar que en el grupo haya un tema de discusión, si es realmente así. ¿Considera usted de que ha habido una disminución de la membresía en la congregación por el asunto de las gradas o es un asunto espiritual? Entonces, estas preguntas dentro de los grupos focales tienen el propósito de generar una perspectiva amplia del tema que a mí me está llamando la atención para mi investigación, ¿verdad? Y esta perspectiva amplia de discusión hace que vea una diversidad de opiniones. No me están dando respuestas ni resultados, sino me están dando información acerca de cierta temática. Estas técnicas preliminares de diagnóstico son las técnicas básicas que se pueden aplicar. Son útiles para cualquier asunto de investigación, siempre y cuando, por si acaso, estén sistematizadas. En cualquier proyecto de grado les van a pedir una sistematización de estos datos, de las preguntas, de las encuestas que se van a realizar en los grupos focales o en las lluvias de ideas. Incluso en algunos proyectos les van a pedir que tengan pruebas de que han tenido reuniones con sus comunidades para la intervención de algún proyecto y considérenlo. La sola palabra en un proyecto de investigación no es una garantía. Requerimos siempre que se tengan una sistematización de los datos, que se tenga una metodología de la aplicación de una observación, de una lluvia de ideas o de algún grupo focal dentro del proceso. Así que estas son las técnicas iniciales. Preguntas, comentarios, dudas acerca de estas técnicas. Les escucho, ahora sí les toca hablar a ustedes. Dudas, comentarios, sugerencias de cómo pueden aplicar. Les escucho. ¿Cómo les está yendo? ¿Quién tiene alguna idea? Tal vez en base a su idea de su proyecto podemos ir elaborando. Pastor Justo, buenas. Licenciado, nuevamente buenas noches y compañeros, buenas noches. Licenciado, una pregunta, licenciado. Y antes, ¿no? Agradecerle por la enseñanza, una explicación muy buena. Y mi pregunta es, he visto en Borbok que hay que hacer un trabajo, creo que de proyecto. ¿De eso se trata esto, licenciado? Correcto, pastor. Es así. Vamos a ir elaborando esta semana y la siguiente semana el proyecto que vamos a elaborar para la materia. Este proyecto, pastor, no es más de 5 páginas más o menos. Pueden hacerlo más, obviamente, pero es un aproximado de esa cantidad de páginas que vamos a elaborar. Este proyecto es para hacer dentro de nuestra comunidad. Y nuestra comunidad puede ser la congregación, pero también alrededor de nuestra congregación. Es decir, nuestra junta de vecinos, nuestra calle, nuestra zona, la comunidad en la cual pertenecemos. Entonces, es para eso que estamos elaborando, pastor, y estamos empezando con esta previa etapa de lo que es el diagnóstico de nuestra comunidad. Está bien, licenciado. Ahora yo he estado observando, donde yo vivo, por ejemplo, no hay un baño público. Entonces vienen personas a visitarnos y a veces en reuniones generales que nos llevamos, entonces no hay dónde ir. Entonces estamos saliendo ahí donde es nuestra sede, ahí atrás, ¿no? A hacer sus necesidades biológicas y así las señoras o como los hombres. Entonces he estado observando y he estado hablando, comentando con ellos, con el secretario general o presidente.
Entonces, elaborar ese proyecto sería entonces un baño público, ¿no? Entonces he estado pensando, ¿eso estaría bien, licenciado? Para tu contexto, digamos, el hacer ese proyecto va a estar muy bien, o sea, dentro de la zona en la cual ustedes, y si la iniciativa incluso parte de la iglesia, va a estar muy bien. Es un proyecto de infraestructura. Sin embargo, Sí, pastor, para la materia, yo les animaría a que hagan un proyecto no de infraestructura, sino más relacionado con la materia, que es el trabajo en comunidades, que puede ser tal vez algo de impacto social, puede ser en un plano educativo, formativo, o de servicio social, más o menos. En ese sentido, les animaría a que hagan el proyecto, pastor. Pero si ese proyectito, digamos, en base a lo que estamos aprendiendo en esta materia, puedes elaborar aparte un proyecto para que hagan este servicio sanitario para la zona, yo creo que va a ser bienvenido para tu zona. Si tú le presentas así con sus presupuestos, los tiempos, la estructura inclusive, el planito inclusive de cómo pueden hacer el proyecto, va a ser bienvenido. Y eso, y si eso nace de la iglesia, uy, seguramente va a ser bien vista la iglesia. Pero para la materia, pastor, yo te sugeriría que puedas buscar un proyecto más en la temática de la carrera, en la temática de la formación que estamos decidiendo. ¿Está bien, pastor? está bien, licenciado, gracias. Hola, Ahora sí volvió otra vez ese internet. ¿Hola, me escuchan? Oye, aquí intermitente. sí, licenciado. Ya. Preguntas, a ver quiénes están ahí, tal vez levantando la mano. Pastor César, ¿cómo estás, Licenci- pastor? Mi estimado licenciado, he estado viendo algún pequeño problema en mi zona, justamente en mi zona y en mi calle, el tema de la abundancia de perros. Y es un poquito preocupante y también peligroso para todos aquellos que viven por ahí, sobre todo para los niños. No sé si se puede tal vez dar una información o una enseñanza de, digamos, evitar de que los perros se reproduzcan o que estén cuidados por sus dueños, ¿no? Que también se cuenta como parte de la familia. Y lo que veo en mi zona es que hay una, ¿cómo se puede decir? Una negligencia, un descuido de todos los vecinos y hacen pues que sus perros tengan, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Se vayan reproduciendo, ¿no? Y aumenta. Y yo veo, digamos, que hay más perros que gente. Y eso es un poquito para mí problemático, mi estimado licenciado. Tal vez podría ayudarme de cómo podríamos ayudar a mi zona, a los vecinos, de poder guiar a que sean cuidadosos el tema de las mascotas, mi estimado licenciado. Muy bien. Em, y para todos también. Está bien el proyecto, o sea, la necesidad ya está, ¿no? Ahí veo que hay muchos pesos y que es peligroso para los niños, para muchos también, porque hay a veces jaurías que se establecen entre los pesos y atacan porque no tienen ni cosea ni nada, ni nadie los cuida y se reproducen. Ya está la necesidad. Añádale el detalle, y esto va para todos también, el detalle de la fe cristiana, es decir, todo problema para nosotros, y Pablo diría igual, ¿no? Busquen tiempo y afuera de tiempo, oportunidad para predicar el Evangelio. Es algo que nosotros igual estamos organizando porque igual hay una problemática similar en la zona para, para el mes de agosto, que el 16 de agosto es el día del pesito, si no me equivoco. Entonces, para esa etapa se está organizando como el Día del Peso, en donde vamos a buscar y hacer alianzas estratégicas con esto de la vacunación de pesitos, esterilización para pesitos y también el lavado y cuidado de los canes.
Entonces, esto va a dar la posibilidad para que los hermanos vengan a la congregación. En el patio vamos a dar todo este servicio y a la par se les va que les requerimos, ¿no? De poder esterilizar, de poder cuidar a sus pesitos, los peligros que hay. Podemos presentar fotos que entren en conciencia donde han sido vecinos mordidos y atacados, y eso les da a ellos una perspectiva diferente. Les compartimos un poquito de esa enseñanza y además, mientras se les va explicando y todo ello, hay la oportunidad para poder predicar el evangelio. Entonces, busquen tiempo y fuera de tiempo dentro de sus proyectos para la predicación del evangelio. Creo que es la esencia también de la casera. Y véanlo siempre, o sea, de ese sentido, ¿no? He visto la necesidad, entonces voy a resolver esa necesidad. Y busquen las alternativas de tener socios a los cuales les interese hacer eso. ¿Qué tal si, digamos, esta veterinaria quiere promocionarse como tienda que está cerca de la zona y le decimos, mira, nosotros vamos a tener varios clientes potenciales para ti, para que vengan a tu veterinaria, para que les hagas el cuidado y sepan que tú les das desparasitación y todos los detalles, y van a pagar un costo módico, o quién sabe, la iglesia puede subvencionar y eso lo analizas dentro de tu proyecto. Y es una oportunidad para que los vecinos incluso conozcan la congregación. Se hace una campaña previa para que sepan qué día va a haber todo este evento para los pesitos y la gente ya va a estar lista y a la expectativa. Entonces, está bien la idea. Va a ser seguramente un impacto importante dentro de la comunidad, dentro de la vecindad, pastor. Se fue Pastor César. Ahí está Pastor César. Muy bien. Muchísimas Pastor, gracias, mi estimado licenciado. Gracias, gracias. hay que ir estructurando ese proyectito. Está muy buena la idea. Pastor Ronald. Buenas noches, licenciado, también buenas noches, compañeros. Tal vez quería comentar, tal vez, una experiencia que he tenido antes de la materia, ¿no? A mí me habían enviado a un pueblo y yo nunca pensaba llegar a ese pueblo, pero sin embargo, el objetivo era ah, realizar un club de buenas nuevas juntamente con los niños. Y nuestro objetivo era por ejemplo, hoy en día el valor o los valores se ha perdido, ¿no? La esencia del respeto. Incluso hay un artículo que dice que la mentira es muy común ya en la vida. Entonces, nuestro objetivo era encontrarnos con el director y decirle, ¿no? En una entrevista que estamos viniendo, no a predicar, porque sabíamos que nos iba a rechazar, sino a decir que íbamos a enseñarles lo que es los valores, respeto a los padres, a los mayores. Entonces, de esa manera nos dio acceso a que accedamos a los niños. Y de esa manera, tal como más antes lo mencionaba, ¿no? En diagnosticar y la observación, que es muy importante. Nosotros observamos, hay mucho por observar, por ejemplo, en los padres. Hoy en día está afectando mucho lo que es la crisis económica, por ejemplo, en el área rural, porque ellos creo que están viviendo más preocupados. Si se trata de psicología, por ejemplo, en la salud mental, no sabemos cómo están sus padres, preocupados, pero sin embargo los niños también tienen necesidades. Algunos de los niños sabemos que a esas edades, a su inocencia, por ejemplo, veíamos que venían sucios, tal vez despiertos recién de su cama, pero la cuestión es que asistían. Entonces, en ese caso creo que tenemos mucho por observar, ¿no? Y también tratar de buscar soluciones, porque problemas podemos encontrar varios, sin embargo, creo, como usted decía, siempre algo principal y algo que también podamos solucionar. Tal vez no vamos a poder solucionar todo, sin embargo, tratar de hacer lo mejor, ¿no? Ahora también me van a enviar a otro lugar y sin embargo, creo que al realizar esta materia, igual creo que voy a estar, mi proyecto se va a basar en eso, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Pastor Ronald, por compartir la experiencia. Realmente a veces abruma tantas necesidades que podemos observar a nuestro alrededor y podemos encontrarnos en la situación donde entramos en crisis porque no vamos a poder resolver todo. Recuerdo una historia, tal vez alguno de ustedes lo ha leído también, de un padre o un abuelo, creo que estaba andando con su nieto en la playa, y cuando suele pasar que en algunas playas la marea sube, las estrellas de mar son arrastradas a la playa por la marea alta, pero luego cuando la marea baja,
las estrellas de mar no pueden volver otra vez a las aguas y se quedan en la playa. Y el sol y el tiempo les va a secar. Entonces el niño dice que estaba azojando todas las estrellas que podía y las azojaba y había cientos en la playa. Y su papá le decía, hijo, no vas a poder azojar todas las estrellas al mar, no hay mucho tiempo. Y el niño agarró una estrella y la azojó y dijo, no voy a poder con todas, pero por lo menos a esta sí le voy a poder hacer el cambio. Y las necesidades que nosotros veamos, tenemos que verles en ese sentido, ¿no? Tal vez no vamos a poder ayudar a toda la población que quisiésemos ayudar, porque podemos ver a niños con dificultad, a los animalitos que están en las calles, podemos ver el alumbrado público, el empedrado, problemas de parejas, problemas de alcoholismo, podemos ver los problemas de sanitario que mencionaba el pastor. O sea, hay varios problemas alrededor, no voy a poder con todo, pero con tal de que ya hagas un proyecto, has hecho la diferencia para ese grupo, para esa comunidad, y ya es un avance. Luego darás otro pasito más y así irás avanzando dentro de las necesidades que tal vez tienes en mente. Así que ánimo, pastores. Pastor Luis Miguel, tal vez tienes alguna pregunta más. Buenas noches, licenciado. No sé si es una pregunta, pero bueno, solo quería que, bueno, usted nos dijo, ¿no? La otra semana que tenemos que hacer algo fuera de lo común, o sea, porque ahí en el proyecto de grado no podemos, digamos, hacer algo, o se puede decir monótono, o algo que los jueces o licenciados, ¿no? Que van a estar ahí viendo nuestro proyecto de grado, que pueden ellos indagarnos mal, como o nos pueden indagar más, ¿no? Como discipulados o evangelismos. Ahora yo quería que me saque esta duda, tal vez ya lo dijo, pero no lo entendí bien. Es que tendríamos que hacer algo nuevo, ¿no? O sea, eh, y eso yo lo he entendido como si fuera, digamos, o sea, no tanto sería en la congregación, sino fuera de la congregación para la comunidad, pero obviamente aplicando la palabra de Dios, hacer algo, digamos, para la comunidad, algo nuevo. Eso sería, ¿no ve, licenciado? O sea, no siempre en la congregación, cuando usted nos dijo que sea algo, digamos, diferente, sería, digamos, fuera de lo común, ¿no? O sea, algo en la comunidad o algo que podría, tal vez nuestra visión tiene que ser algo de impactar, ¿no, licenciado? Eso quería saber porque, como le entendí, no está bien, digamos, no estaría favorable que hagamos algo que digamos que es común, ¿no? Que ya se ha hecho y es repetitivo, a eso es a lo que me voy, porque ahí es donde nos va a agarrar, ¿no? Los licenciados y vamos a tener tropiezos, ¿no? Tal vez nos va a indagar más. Esa pregunta tenía el licenciado, o sea, duda, si no se podría decir. Gracias, Pastor Luis, también por la pregunta. Sí, evidentemente, la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de los proyectos de grado que ustedes van a presentar. Probablemente ya dentro de algunos meses van a tener ya los primeros pasos. Y una etapa determinante es qué proyecto voy a elaborar para que pueda graduarme finalmente. Les sugería, ¿no? Tampoco lo vean como algo impositivo. Les sugería de que vean ustedes la posibilidad de hacer una propuesta de su proyecto de grado, pero que salga fuera de lo que comúnmente se presenta en la carrera. Lo que comúnmente han ido presentando en la carrera son programas de discipulado o escuelas dominicales, programas radiales, hay varios, y también así programas de evangelismo. Esos tres grupos son los que tradicionalmente se presentan en la carrera. Y se entiende también porque la mayoría de nosotros somos pastores o líderes dentro de iglesias cristianas. Pero el desafío para ustedes también está en que hagan propuestas de proyectos y que lo vean incluso para ustedes como una oportunidad para que ese proyecto se pueda replicar en otros contextos. Les daba el ejemplo, ¿no? De los proyectos de barrios de verdad, que es replicable y se ha replicado ya en diferentes barrios de verdad. El mismo proyecto, así pintar las callecitas, hacer parquecito y poner la posta de salud y poner el espacio para la junta de vecinos, mismo proyecto en diferentes barrios.
Y eso es pues un proyecto efectivo. Si ustedes logran que su proyecto pueda replicarse así en otras denominaciones, en la estrategia, no sé, no solo el hecho de salir, porque igual lo pueden hacer dentro de la misma congregación. ¿Qué tal si alguno de ustedes tiene un proyecto de intervención para parejas que están en proceso de divorcio, un proyecto de reconciliación, recién hemos ido abordando ese tema? Entonces, mi proyecto establece ciertas pautas, ciertos pasos, ciertos elementos para que las parejas que tienen un proceso de divorcio puedan interrumpir ese proceso y buscar alternativas, algo así, se me ocurre. Entonces, ese es mi proyecto que nace. Entonces, obviamente, ese tipo de proyecto te puede a ti catapultar como alguien que está dominando ese tema, como alguien que ha hecho investigación, ciencia de ese tema. ¿Qué tal si vas de educación alternativa, problemas de aprendizaje? Y aquí un detalle particular. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen una segunda formación. Están estudiando otra carrera o ya tienen una formación en otra carrera o en otra área o en otro campo. Puede ser una rama profesional o también la experiencia que nosotros tenemos dentro de nuestro campo laboral, porque algunos no solo somos pastores, sino tenemos que hacer una vocación diferente también. Hagan también, aprovechen esos conocimientos y propongan también desde ese enfoque. Pero no lo vean como algo impositivo, no es que no puedan hacer ese proyectos de radiales, no es que está prohibido, pero como que ya nos han presentado varios proyectos de discipulado, de evangelismo y programas radiales, los docentes ya saben por dónde preguntar, ya saben qué preguntas tienen que hacer y para un nuevo proyecto de discipulado sea pertinente. Y en ese sentido, mejor yo les sugeriría, ¿no? Vayan a un campo donde los docentes no sabemos nada de ese tema, o por lo menos no sabemos mucho de ese tema, y nos va a gustar, nos va a llamar la atención y vamos a ver si cuánto dominan de eso. Pastor Marcelino, ¿cómo estás? Buenas. Licenciado, buenas noches compañeros. De mí es una pregunta, licenciado. En el tema de diagnóstico y uso de instrumentos para diagnóstico, en específico yo quiero trabajar con un curso determinado que es tercero de secundaria sobre violencia económica, ¿no? Entonces, lo que quería saber, al hacer el diagnóstico, tengo que realizar, por ejemplo, yo voy a trabajar en un pueblito, con un colegio, es un pueblito alejado de la ciudad un poco, entonces eh, tengo que hacer el diagnóstico también, por decirte, en un colegio por Chasquipampa, por el Alto, por las periféricas, y un colegio que sea, digamos, por Calacoto, por Calver, la unidad educativa del ejército. Para empezar, tengo que hacer diagnóstico en diferentes colegios para ver, digamos, dónde hay esa violencia económica, dónde se replica más, todo eso, o solamente con un grupo de personas en el mismo colegio nomás puedo hacer licenciado. Esa es mi pregunta. Donde tu proyecto y el diagnóstico que vas a realizar es donde los beneficiarios de tu proyecto estén. Entonces, en este caso, si los beneficiarios de tu proyecto son los jóvenes o niños de tu comunidad, es suficiente con ese grupo para hacer tu diagnóstico. O sea, el diagnóstico se hace donde estén los beneficiarios de mi proyecto. Si, supongamos, voy a hacer mi programa radial, entonces mi diagnóstico va a ir en los beneficiarios de mi proyecto. Entonces, esto es comunidad cristiana, listo. Entonces, haré diagnóstico en comunidades cristianas diversas. Si mi proyecto va a ser, por ejemplo, en la zona que quiero poner el alumbrado público, no voy a irme a Calacoto, no. Tengo que hacer mi diagnóstico en mi zona donde yo quiero poner el alumbrado público. Y así funciona, pastor. Entonces, estás yendo en el camino correcto donde es tu población. Y pastora Ya, Camila. licenciado. Sí. Gracias. Sí, Pastora, licenciado, buenas noches. Sí, una consulta. Yo creo que este proyecto, ¿no? Para la materia va a tener que ser en un tiempo muy disminuido el que lo vamos a hacer, ¿no ve? Yo creo que incluso pensando, ahorita hay muchos que tienen ideas, pero escuchando las ideas que tienen, yo creo que es para largo plazo. Entonces, yo creo que el proyecto que vamos a hacer para, bueno, y digo, no es para realizarlo a largo plazo porque son cosas que hay que ir estructurando, viendo precios y todo eso. Entonces, para la materia, el proyecto de intervención comunitaria tendría que ser algo sencillo, entonces, sí que cause un impacto, pero algo sencillo y rápido porque solo tenemos 2 semanas, si no me equivoco. correcto, pastor.
Es correcto, Paz. A todos, ¿no? El proyecto que vamos a hacer para la materia, no traten de hacer un proyecto de grado. O sea, yo sé que ya más adelante van a hacer el proyecto de grado. Lo que yo quiero evaluar del proyecto es que ustedes ya tengan la habilidad de saber poner los elementos iniciales del proyecto, porque el propósito más o menos de esta materia es que ustedes tengan la capacidad de elaborar proyectos para presentar a fundaciones, a ONGs, a universidades, a alcaldías, a diferentes instituciones. Les voy a mostrar convocatorias en la siguiente semana, más o menos qué requisitos son. Para eso ustedes tienen que tener ya la habilidad de poner los datos iniciales, de justificar su proyecto, de establecer su cronograma y su programa de proyecto con sus presupuestos correspondientes y sus formas de evaluar o indicadores de su proyecto. Entonces, esto ustedes lo pueden demostrar con un pequeño proyectito de un curso para la iglesia, de un pequeño proyecto de limpieza del barrio o algo así. Quiero verificar que ustedes tienen esa capacidad, ¿ok? Entonces, no se preocupe mucho tanto así del proyecto, de la materia de un gran proyecto. No, con tal de que ustedes muestren la capacidad ya mencionada, está muy bien. Pero en estas 2 semanas es donde vamos a ir profundizando sobre estos detalles, más el trabajo que vamos a hacer con el uso de inteligencia artificial, les aseguro que va a ser más sencillo para ustedes. Ya la elaboración académica y va a haber también la materia correspondiente donde van a profundizar sobre todo lo que es el contenido de un proyecto de grado. Mientras, este es un proyecto sencillo de presentación para instituciones. Muy bien. Bueno, pastores. Sí, licenciado, una consulta más, perdón. Y este proyecto tiene que ser para, podemos realizarlo en sí en nuestra comunidad, dentro de la iglesia también, en algún área, o